Y escuchen ahora este dato, las conductas suicidas son la principal razón por la que los niños y adolescentes llaman pidiendo ayuda al teléfono de la Fundación ANAR. Ellos llevan 50 años atendiendo a menores y se muestran muy preocupados por el aumento incesante de los problemas de salud mental, también por la violencia que se ejerce contra ellos, que supone el segundo motivo de las peticiones de ayuda. Vamos a hablar de este asunto con la responsable de las líneas de ayuda de la Fundación ANAR, Diana Díaz. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Han notado ustedes un incremento en el número de llamadas? Bueno, en este último año hemos atendido un total de 217.693 peticiones de ayuda, pero lo que sí ha incrementado exponencialmente es el número de casos con respecto al año anterior. Hemos atendido 1.454 casos más. En los últimos 6 años hemos duplicado la atención de casos. Cada caso es un menor de edad, un niño, una niña, un adolescente con un problema. Y ustedes además ponen el foco en el suicidio, también en las autolesiones que pueden tener un desenlace fatal. ¿Se han podido analizar las causas, Diana? Sí, nos preocupan el incremento, ¿no?, de todas las problemáticas de salud mental, especialmente, efectivamente, las conductas suicidas, las autolesiones, pero no solo estas cuestiones. En cuanto al análisis, podemos hablar de lo que los menores de edad todos los días nos comentan, ¿no? Por ejemplo, nos hablan mucho de la soledad, la sensación subjetiva de soledad, la sensación de no tener referentes emocionales disponibles, bueno, pues cuando ellos tienen un problema, ¿no? Y todo esto también tiene mucho que ver con el uso inadecuado de la tecnología. Todas las temáticas, de hecho, que vemos que han aumentado en las líneas de ayuda de ANAR tienen que ver con la tecnología, es transversal. La tecnología, por ejemplo, en el suicidio, en las autolesiones, pues se utiliza muchas veces como fuente inadecuada de inspiración del propio adolescente, donde le hablan de procedimientos, le justifican, de hecho, la idea o la tentativa del suicidio como una solución para acabar con sus problemas, los métodos que se utilizan en las autolesiones, pero es que también, bueno, pues la tecnología está presente en muchas formas de violencia, como es la violencia de género, el ciberbullying. Entonces, bueno, pues mucho cuidado con el uso inadecuado de tecnología, por eso siempre hablamos con las familias, con los padres, de la importancia de acompañar en el uso tecnológico, y por eso hemos creado desde la Fundación ANAR un contrato simbólico padres-hijos para el uso adecuado de la tecnología, donde hablamos de los riesgos, donde ponemos normas límites, donde hablamos de las consecuencias que puede tener un uso inadecuado para que nuestros hijos e hijas sepan a qué atenerse y nosotros seamos considerados también como personas que sabemos de lo que estamos hablando, porque si no hay una brecha generacional donde ellos y ellas nos van a percibir, bueno, pues que no sabemos nada de tecnología y entonces los riesgos están ahí. Ustedes han detectado también que tan solo en torno al 20% de los adultos fueron capaces de detectar esos problemas de salud mental en sus hijos, en sus hijas. ¿Dónde está el problema? ¿Son los chicos quienes lo ocultan de manera pues adrede, de manera interesada por alguna cuestión? ¿O son los adultos los que no son capaces de verlo por diversos motivos? Esta pregunta la hago, por supuesto, sin ánimo de criminalizar a nadie. Sí, 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 por supuesto, se entiende perfectamente, pero efectivamente a nosotros nos llama también mucho la atención de que tan solo el 20% de los adultos del entorno fueran capaces de identificar o llamar por un problema de salud mental, mientras que es el primer motivo de consulta para los menores de edad. Nosotros lo atribuimos a varias cuestiones porque todos estos temas de los que estamos hablando son multifactoriales y multicausales, hay muchas causas, ¿no? Pero es verdad que nos da, por un lado, el adolescente le cuesta mucho abrir sus emociones, expresar, y a nosotros lo que nos comentan diariamente es que no quieren preocupar a sus familias, no quieren hablar de sus problemas a veces porque no les consideren, bueno, pues que están fracasando o que no saben resolver por sí mismos los problemas, ¿no? Cuando evidentemente un problema de acoso escolar, un problema de salud mental
toda persona va a necesitar el entorno, ¿no? Entonces, el adolescente no se atreve a veces a verbalizar esos problemas. Y por otro lado, los adultos no estamos enseñados, no estamos preparados, entrenados muchas veces para identificar señales de riesgo, porque ya vemos que al adolescente le va a costar. El adolescente no es un experto en la gestión emocional, por tanto, los adultos del entorno tenemos que salir al paso si vemos, por ejemplo, un cambio brusco en el comportamiento, en el estado de ánimo, una bajada en el rendimiento escolar, una sintomatología psicosomática, un menor de edad que tiene frecuentes dolores de tripa, de cabeza, que verbaliza que no quiere ir a clase, que se aísla en su habitación, que no se quiere relacionar con nadie. Todas esas señales nos deben de alertar para abrir la comunicación, el diálogo con nuestros hijos e hijas y transmitirles que estamos ahí, que vamos a poner todas las medidas, que nos vamos a poner en manos de profesionales, llamar a la línea de teléfono de ANAR que está disponible para todos los menores de edad, porque desde aquí además les vamos a orientar recursos en su entorno más cercano donde se pueden dirigir para solucionar cualquier problema. Y sobre todo saber que un problema de salud mental tan grave como es la conducta suicida, una ideación, un intento de suicidio, es la punta del iceberg de otro problema, es decir, es un síntoma de otro problema que está detrás y que hay que saber ver. ¿Qué hay detrás de pensar en un suicidio? Pues probablemente una situación o varias situaciones que están afectando a ese menor de edad. Por tanto, hay que abrir la comunicación, el diálogo y ponernos en manos de profesionales. Es que cuesta mucho hacerse a la idea de que un joven, un menor, pues pueda tener esas ansias, ¿no?, de acabar con su vida. Ustedes han detectado también que el segundo motivo por el que suelen llamar son las situaciones de violencia a las que están expuestos. ¿De qué tipo de violencia estamos hablando? Mencionó antes el acoso escolar, la situación en las aulas, pero lamentablemente no es la única. No, no es la única, ni mucho menos. 6 de cada 10 adultos han comentado, ahí sí han sido sobre todo los adultos los que han detectado una situación de violencia ejercida hacia un menor de edad en cualquiera de sus formas y es el primer motivo de consulta, de hecho, en la línea de los adultos. Nos refieren sobre todo violencia intrafamiliar, violencia física, violencia psicológica, que aún hoy sigue siendo muy invisible, sucede dentro de las casas y se utiliza la violencia muchas veces como manera de educar. Y ahí tenemos que, bueno, pues hacer una reflexión qué está pasando porque existen formas alternativas, de hecho, para educar, poner normas límites, etcétera. También estamos hablando del incremento, ¿no?, de las situaciones de violencia de género, no solo en el entorno intrafamiliar, sino también de la propia adolescente que es víctima en sus primeras relaciones sentimentales. De hecho, más del 40% de las adolescentes no están identificando que son víctimas de esa violencia de género y no solo hablamos de violencia psicológica, sino que también estamos hablando de violencia física fuerte y grave. Entonces, bueno, pues todavía hay muchísimo trabajo por hacer en cuanto a la violencia de género con los adolescentes y los menores de edad en el entorno para que no sean invisibles, aunque la ley ya lo reconoce como tal. También estamos hablando de situaciones de abandonos que sobre todo lo han trasladado los adultos del entorno, situaciones de negligencia a nivel emocional, bueno, pues desatención, falta de cuidado hacia los menores de edad. Y estamos hablando igualmente de agresiones sexuales. Bueno, un poco tiempo, aproximadamente 2 años, la Fundación ANAR lanzó un informe longitudinal de las agresiones sexuales en los últimos 10 años, que ha generado también una conciencia a nivel social. Sobre todo, saber que las agresiones sexuales es un tema mucho más común de lo que nos podemos imaginar, que está ahí, que sobre todo el 80% se produce por parte de familiares o personas muy conocidas en el entorno del menor de edad y que hay que estar muy receptivo
a entender que esto puede pasar y tomar todas las medidas de precaución, porque hemos recibido también muchas llamadas por estas Bueno, temáticas. pues vamos a recordar ese número de teléfono, es el 920-2010, teléfono de la Fundación ANAR, para todos los y las menores que puedan verse en una situación delicada. Ahí están ustedes para orientarles, para guiarles, también a los adultos del entorno, que prestemos mucha atención a posibles cambios de conducta para poderles echar una mano antes de que sea demasiado tarde. Diana Díaz, directora de las líneas de ayuda de la Fundación ANAR, gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes. Un saludo. Salud.